Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la cuestión de los delitos en materia ecológica. Este es un tema bastante grande, ríspido, porque el Código Penal establece diversos capítulos, obviamente clasificando los diferentes tipos de delitos que existen en la materia ambiental. Son bastantes. Y bueno, esto en realidad implica una generación de qué tipo de procedimiento en este caso se estaría llevando. Actualmente, este tipo de delitos se pueden clasificar, ¿no? A efecto de ir disminuyendo la frecuencia de los delitos que se cometen en materia ambiental, porque no solo es en cuanto a cuestiones de ecosistemas, también puede ser con animales, puede ser con flora, puede ser incluso en modificaciones moleculares, obviamente ya hablando de instrumental científico que pueda llevar a cabo una acción de esta naturaleza. Es decir, hay toda una metodología bastante compleja que el propio Código Penal establece para, pues en este caso, sancionar a todos aquellos que tengan o no tengan una, pues sí, en realidad una situación que genere algún tipo de modificación que pueda alterar el propio ambiente. Entonces, es muy complejo, como les decía, como lo establece el código, y aquí solo, antes de que incluso empiece con la explicación del Código Penal, es que sí hay algo, pues sí hay algo triste. La mayoría de las penas en materia penal no rebasan los 9 años de prisión, 10 años de prisión, la mayoría de las penas. Es decir, se sigue tipificando con muy pocos años de cárcel a todos aquellos que cometen una conducta de esta naturaleza, a todos. Entonces, empezando por este tema, resulta en realidad a veces muy complejo el poder denunciar a alguien porque la gran mayoría de ellos pues no alcanzan una pena muy severa y aquí viene la trampa, ¿no? Dentro del propio procedimiento penal, no en todos los delitos, pero en algunos casos, depende mucho de las particularidades también, pero en algunos casos, cuando las penas se ponen por 5 años o menos, el delincuente puede pagar la pena para no ir a prisión. Y obviamente reparar el daño, ¿no? Es decir, sería un gasto extra aparte de pagar los días de cárcel, lo que debería estar en cárcel, para que éste pueda salir en libertad. Y digo esto que es muy triste porque pues esto genera e implica que de alguna forma la mayoría de delincuentes en materia ambiental no le tengan miedo a la gran contaminación que estos pueden generar, pues simplemente porque saben primero que la pena máxima será los 10 años de prisión, ¿no? Máxima. Pero no en todos los casos te ponen la máxima, a veces te ponen una menor, pues una menor cantidad, ¿no? Entonces, eso resulta de alguna forma aún más complicado. Y por otro lado, esto también genera que tengamos una, pues sí, en realidad una problemática fuerte en justicia ambiental, puesto que la mayoría de delincuentes pues no le tienen o no le temen en realidad a los problemas de esta naturaleza. Y eso sí es bastante triste y bastante grave, porque el Código Penal en muchas ocasiones, lejos de que se pueda cumplir a cabalidad, obviamente que exista un menor número de recurrencias o reincidencias en la comisión del delito, lo cierto es que no pasa y con mucha frecuencia se está generando este tipo de acciones. Entonces, pues ahí viene el problema y resulta triste en realidad el estar contemplando
pues este tipo de fenómenos, ¿no? Es una situación bastante, bastante triste. Pero bueno, ahora, ya entrados en materia, ¿no? Y de haber dicho esta explicación, vámonos al Código Penal, ¿no? Que al final de cuentas es el Código Penal Federal el que regula este tipo de acciones y que va a tipificarlos en diferentes delitos, es decir, diferentes clasificaciones de delitos, ¿no? Porque hay muchas formas de cometer delitos ambientales. Ahorita incluso estos que son tecnológicos, hay otros que son biomoleculares. Bueno, de alguna forma empiezan a generar mucha complejidad para poder primero definirlos y luego probarlos, porque algo muy importante también en la materia penal es que de la definición deriva también la carga de la prueba, ¿no? Es decir, el que tú llegues a un juzgado y pruebes lo que en realidad se está tipificando en el tema del delito. No es tan sencillo, es complicado y puede generar también muchísimas complicaciones en ese aspecto y en ese sentido. Entonces, en realidad, el Código Penal, como les decía, independientemente de la clasificación de delitos, que son demasiados, la mayoría no alcanza una pena mayor de 10 años de prisión como máxima. Son muy pocas las penas y como les decía, si tú alcanzas un delito, bueno, en realidad alcanzas una sentencia de menos de 5 años o hasta 5 años, puedes pagar y simplemente salir de la cárcel, ¿no? No en todos los, no en todos los delitos, pero sí existe de alguna forma esa limitante de los 5 años, ¿no? Lo cual genera pues también bastante complejidad. El artículo 414, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y 300 a 3,000 días de multa al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono y desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas. Fíjense, sin aplicar, fíjense, al que ilícitamente o sin aplicar las medidas de seguridad, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora o fauna, que era otra de las cosas que de alguna manera yo estaba explicando. Es decir, no solamente es que contamines el ambiente, ¿no? Pero el ambiente, si lo clasificas, es recursos naturales, ¿no? Agua, ¿no? Incluso un recurso natural también es el suelo, ¿no? Lo vimos incluso en la primera sesión, el suelo también puede ser un recurso natural, la flora, ¿no? Que aquí ya estamos hablando de las especies en plantas, y el tema de la fauna, todos los animales que van a converger en este sentido, cómo es que ellos pues van a tener esta situación pues de protección jurídica, aunque bueno, como yo les decía, es en la práctica relativo. En el Código Penal, pues obviamente va a ser todo perfecto y van a tipificar y van a meter a la cárcel a todos aquellos que cometen esas conductas en el Código Penal, ¿no? En el mundo del deber ser del derecho. Pero ya cuando uno ve la realidad, muchas ocasiones este deber ser en pocas ocasiones se llega a aplicar. Entonces, esta es una de las formas, ¿no? Al que vierta, ¿no? Al que ilícitamente o sin aplicar medidas realiza actividades de producción, almacenamiento, tráfico, de importación, exportación. ¿De acuerdo? De todo ese tipo de sustancias. Entonces, viene la primera clasificación. El 15, otro más, ¿no? Se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión de 300 a 3,000 días de multa a quien sin aplicar medidas de prevención o seguridad, 1, emita, despida, descarga en la atmósfera, lo autorice u ordene gases, humos, polvos o contaminantes, ¿no? Que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna o la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Entonces, esta es una de las cosas que también yo les decía, ¿no? De alguna manera, si bien es cierto que te lo está tipificando, pero también por otro lado ajá, y cómo logras controlar la emisión de gases, ¿no? ¿Cómo se logra controlar la emisión de gases que va a estar generando con mucha frecuencia pues este síntoma, ¿no? Esta realidad infacto de las cosas, esta realidad que va a generar pues muchas complicaciones, ¿no? La verdad es que no se genera eh, un
una contaminación a gran masa, ¿no? Por emisión de humos. Muchos incluso, por ejemplo, en clases pasadas me han preguntado si, por ejemplo, el humo del tabaco también es dañino. Sí, pero obviamente es casi imperceptible. Pero aquí, cuando se habla acerca de esto, es cuando tú ya estás produciendo algún tipo de material, cuando tú ya perteneces incluso a una industria y obviamente esa industria genera emisión de gases de esa naturaleza. Entonces, eso, pues por obviedad, va a estar generando que exista pues esta regulación en donde pues sí, se impida de alguna manera eh, la, 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 la forma, ¿no? De que la atmósfera pues se vea en este sentido pues dañada, ¿no? Ahora, genera emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica provenientes de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción anterior, ocasionen daños de recursos naturales, flora, fauna, ¿no? Que eso también habla acerca de la contaminación del audio. Pero me parece que la más complicada es el tema de la contaminación del aire. Y bueno, resulta bastante interesante este tipo de contaminación, sobre todo por el tipo que se genera y sobre todo por las altas emisiones que se están dando. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Hoy seguimos con el apartado de ecología. Vamos a descubrir cómo se contamina el aire. El aire, al igual que la tierra o que el agua, puede limpiar los contaminantes que lanzamos allí o que naturalmente son lanzados al aire. El problema es cuando se acumulan demasiados para la velocidad de limpieza que hay en la tierra. De manera que nuestras actividades humanas, ya sea de industria, ya sea de agricultura, contaminan, pero contaminan porque hacemos un abuso de ellas, porque liberamos demasiados contaminantes y no damos tiempo a que la tierra se regenere y se limpie. ¿Cómo se contamina el aire? Se contamina porque hay una liberación de gases tóxicos que contactan con partículas de la atmósfera y que se quedan suspendidas en la atmósfera o que se combinan con el agua y producen otras especies tóxicas. Por ejemplo, cuando el agua se encuentra con nitratos, nitritos y sulfatos, que esto viene tanto de actividades industriales como ganaderas, se forman ácidos. Ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico. Todo esto va a caer en forma de lluvia ácida, ya que está acumulado en el aire, va a ser desplazado en forma de nube y finalmente va a caer. Todos estos ácidos van a afectar a la tierra y a los organismos, ya que es ácido. Y recuerda que el pH es una de las variables que hay que tener en cuenta para que los organismos puedan vivir bien, como la temperatura, como la humedad. Si yo lanzo ácido, el pH cambia y eso puede afectar a mi vida. El ozono. El ozono lo encontramos mayormente formando una capa que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. Es decir, si yo no tengo ozono, los ultravioleta pueden llegar hasta la biosfera, pueden llegar a la capa donde estamos los organismos vivos. Y los ultravioleta lo que hacen es propiciar que el ADN mute, ya que son unos rayos con mucha energía y me desestabilizan la molécula de ADN y hace que le pasen cosas raras, como que se formen dímeros de timina. Entonces, ¿qué afecta a esta capa de ozono, que es un protector natural de la Tierra? Pues los aerosoles y los sprays que usamos, que tienen un componente que es el clorofluorocarbono. Este clorofluorocarbono choca con la molécula de ozono y la rompe en su forma más estable, que es el oxígeno molecular, sería el oxígeno que respiramos, oxígeno de toda la vida, pero como el ozono tiene un tercer átomo de oxígeno, me queda un átomo de oxígeno libre. Y esto es súper reactivo, es decir, es un átomo que va a desestabilizar todas las moléculas que encuentra al lado.
De manera que esto yo no lo quiero, tengo que neutralizarlo. Pero en la realidad, cuando yo libero estos productos a la atmósfera, produzco un montón de estas especies reactivas de oxígeno que afectan a otras moléculas. Además de este ozono libre, produzco el agujero en la capa de ozono y por ahí van a pasar los ultravioletas, de manera que voy a tener mayor posibilidad de desarrollar cáncer de piel, melanomas o cataratas, o me va a afectar negativamente en mis cultivos de plantas, porque los ultravioletas les afectan para mal a las plantas. Otra manera de contaminar el aire, las refinerías de petróleo liberan un montón de óxidos de nitrógeno y de azufre, que luego se combinan formando ácidos. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono viene de emisiones de combustión en industria, de la deforestación que hacemos, también nosotros, y de la ganadería. Pero la ganadería de una manera, digamos, esto sería lo natural. Porque al haber tantos animales que criamos para alimentarnos, estos animales también van a liberar CO2 como una parte de su metabolismo. Igual que tú y yo liberamos CO2, solo que son un puñado de animales, entonces se libera mucho más CO2 del que se liberaba antiguamente. Y el óxido de carbono, esto viene más bien de tecnología con combustión interna, como son las estufas y como son los coches. Todo esto, junto con partículas sólidas en suspensión, que también vienen de la actividad industrial, se acumula en la atmósfera y causa su contaminación. Problema directo para nosotros y para todo organismo vivo que respire, que se me irritan los ojos, que se me irritan las vías respiratorias, se me irritan los pulmones, de manera que puedo desarrollar asma, puedo desarrollar tos, tengo problemas respiratorios y cardiovasculares y en el peor de los casos se me desarrolla cáncer. Así que no es broma. Necesitamos la atmósfera limpia, aunque la cuidamos poco. Así que... Esa es una de las cosas que en realidad se estipulan incluso desde la propia legislación, que pues es necesario forzosamente que se tenga la regulación en este sentido de pues limitar estas conductas que pues van a tener una consecuencia en este caso, ¿no? Esta situación de gases, el tema de los ruidos, ¿no? Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleva a cabo las actividades descritas en las fracciones anteriores que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, ¿no? Que es decir, otra vez tenemos esta parte. Ahora, vean, esto ya me empieza a gustar más, ¿no? Porque son delitos tecnológicos. De 1 a 9 años de prisión al que ilícitamente descargue, deposite o filtre o autoriza o ordene aguas residuales, líquidos, químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal que cause un riesgo o daño, que dañe los recursos naturales, a la flora o fauna o calidad del agua. Que en este caso habría que recordar incluso el video que yo les puse referente al tema del fracking, ¿no? Esta práctica que genera la extracción del crudo a través de una perforación que va más allá de los 3 kilómetros hacia, pues sí, hacia el centro de la Tierra, y que es una especie de L, ¿no? Es decir, se hace la perforación a 2-3 kilómetros y luego en esta L viene una especie de línea vertical, no, mentira, horizontal, ¿no? Vertical y horizontal, que obviamente va a ser, pues, la escuadra, ¿no? En donde vamos a estar en ese sentido. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues, bueno, este primer tubo que vamos a tener aquí va a estar rellenado de cemento a fin de que los líquidos que se están, así como los químicos que se ocupan para romper la piedra y romper el suelo, literalmente, pues no llegan a contaminar. Pero ya cuando llegan aquí, esto ya no está revestido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí sí se puede filtrar. El problema es que arriba de estas perforaciones está prácticamente los mantos acuíferos. Entonces, el agua potable que se extrae del subsuelo puede verse contaminada cuando se ocupa este método, cuando se ocupa el método del fracking. Entonces, pues bueno, eso genera también una situación compleja. O, por ejemplo, ¿no? Lo que yo les decía en sesiones pasadas, bueno, ¿qué pasa en el caso de las tiendas de mezclilla, ¿no? Una fábrica de mezclilla va a generar el tinte de los diversos pantalones o productos que ellos ofrezcan en materia, pues, mezclillera.
Sin embargo, ese tipo de industria genera mucha contaminación al propio, al propio ambiente, precisamente por el tema de los colorantes que se ocupan, los cuales son pues muy fuertes, ¿no? Demasiado fuertes. Que obviamente van a pues van a generar una contaminación pues muy fuerte, ¿no? Por no decir otra cosa, pues muy fuerte. Y vean, para que se den una idea de esto, la gran mayoría de tiendas mezclilleras, aquí en México hay, incluso Puebla, en la región de Teciutlán, es donde viene toda esta industria de mezclilla, que obviamente hay mucha contaminación allá, pero para que se den una idea de cuánto contamina esta industria, la industria textil, agua y demás, me parece que bueno, les voy a poner un video para que ustedes se percaten de cuánta contaminación puede existir de ríos cuando no se maneja bien el tema de las descargas residuales. Y pues esto les dará un panorama aún más complejo de lo que ya está pasando y sucediendo. Only 1 year? Yeah. En Bangladesh, cosa típica porque todas las grandes marcas de todo el mundo vienen a producir aquí por esa mano de obra barata a base de explotación y venimos como a hacernos pasar por uno más de todo ese mundo cruel. Así que bueno, vamos a reunirnos con él y a hacernos pasar por gente de negocios, yo, ¿sabes? Yo, persona de negocios, así vestido, ¿sabes? Y además lo que les ha contado John es que si no nos dan buenos precios y colaboran con el proyecto del documental, nos vamos a buscar proveedores a India. Así que bueno, va a estar ahí un poco y se tira y afloja. Pero dejar claro en todo momento que no vamos a producir en Bangladesh, ¿eh? Que luego la gente se metía. Vamos a adelantarlo. Lo que yo quiero que vean es la alta contaminación y regresamos al código. Mira el cuello, ¿eh? De verdad. El sector textil es la segunda industria más contaminante del mundo y la contaminación no es en los lugares. Vean nada más, eso es precisamente a lo que me estaba refiriendo, ¿no? Vean cómo en este país, en donde no existe la regulación de las descargas residuales, vean cómo está el tema de la contaminación. Vamos, el Código Penal es muy claro, ¿no? Es decir, el Código Penal manifiesta a aquel que descargue, deposite o infiltre o autorice aguas residuales, líquidos o químicos, y vean cómo puede llegar, en este caso, la contaminación de la cual pues estamos manifestando. Cómo es que viene este proceso de contaminación y pues también cómo se fabrican estos artefactos que de alguna forma, bueno, pues es prácticamente ropa y veamos cómo está el tema de la contaminación. Capital porque el gobierno ha dicho que la industria nueva tiene que estar fuera, ¿no? Debido a esto es que en muchas encontramos los últimos bidones, los últimos trozos de cuero. Entonces, bueno, se está moviendo a Sabar. Pero Sabar es donde ocurrió lo del Rana Plaza, donde hubo el derrumbe que mató a tantas personas. Acabamos de meternos en un taller que representa por completo la automatización de la industria textil de Bangladesh, algo que juega muy en contra de los trabajadores, porque lógicamente quita puestos de trabajo. De hecho, estamos viendo un taller enorme con muy poca mano de obra humana, con muy pocos trabajadores, todo maquinaria. No, como hemos dicho antes, aquí es un claro ejemplo de cómo la industria de la moda se está trasladando a Sabar, que es como las afueras de Dhaka. ¿Inside, ok? Inside, ok. Bueno, gente, nos acabamos de meter en una fábrica en la que están tintando todos los pantalones. Es todo ropa azul y debido a esto todas las aguas exteriores, todos los canales de agua están completamente llenos de tinta, llenos de contaminación.
hay algo que está mal en todo esto, ven todo normal. La prueba más clara es que no teníamos ningún problema para entrar en prácticamente ningún lugar, ninguno de estos talleres. How many hours do you work in a day? I don't know, I am new, this person, new. Ah, you are new. How old are you? My old? Yeah. 17. 17. Y vean los rostros, ¿no? Vean esta imagen de contaminación. Yo les decía, esto pasa en Bangladesh, en donde es un país completamente industrializado, sobre todo para el tema de la ropa, la fabricación de marcas, etcétera. Pero lo cierto es que, de alguna manera, se tiene que llegar a la contaminación de esa naturaleza para producir incluso lo que vestimos, ¿no? Ahora, en el caso mexicano, no es ilegal el poder fabricar ropa, pero sí tienes que tener ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, los drenajes son especiales, por eso es que muchos de ellos en los parques industriales tienen un drenaje especial en donde pues se llega a tratar un porcentaje del agua que se está contaminando, un porcentaje. Pero, por ejemplo, hay muchas industrias que no están reguladas, que no quieren entrar a la regulación y que pues obviamente contaminan, porque al final de cuentas, cuando producen sus mercancías, pues generan esta contaminación a gran masa que, bueno, representa algo pues bastante atroz, ¿no? Para ser sincero. Pero bueno, para que sea una idea, y por eso quería verlo. Ahora, va el segundo capítulo de delitos ambientales, el tema de la biodiversidad. Dice, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 300,000 días de multa al que introduzca al territorio nacional o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre, viva o muerta, sus productos o derivados que porten o padezcan o hayan padecido, según corresponda a alguna enfermedad contagiosa que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o del contagio flora o fauna o recursos forestales. Entonces, viene esta parte también importante, al que trafique, fíjense, al que introduzca o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre, y dice viva o muerta, flora o fauna silvestre, viva o muerta. Y bueno, trafique, ¿no? Trafique, flora o fauna silvestre. Pues bueno, no sé si alguna ocasión ustedes se han preguntado qué tan grande es el negocio, por ejemplo, de los animales exóticos, ¿no? Que al final de cuentas entra perfectamente en el tema de la fauna silvestre, ¿no? Tucanes, ¿no? Es más, incluso muchas de estas especies en la propia ley de importación y exportación se prohíbe el tema de la compraventa, tanto así como se prohíbe la importación, también se prohíbe la exportación, y eso genera muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esto es un negocio lamentablemente lucrativo, y por otro lado, también genera que de alguna forma las especies se encuentren, pues sí, en realidad, por así llamarlo, se encuentren en gran peligro, ¿no? Derivado del tráfico que existe actualmente. El tráfico de animales es muy grande, y bueno, sigue siendo un negocio, pues muy lucrativo, ¿no? Es más, en la Ciudad de México incluso hay un mercado, que es el mercado de Sonora, que pues la mayoría de personas conoce, en donde puedes encontrar algunos tipos de animales de esta naturaleza, ¿no? Animales que han sido extirpados de su realidad para obviamente ahora estar dentro de estas, pues dentro de estas redes de trata de animales, o de tráfico de animales, que genera que muchos de ellos incluso se encuentren en peligro de extinción. Entonces, esto ha generado también la regulación en materia ambiental, lo cual me parece benéfico, pero sí, lo cierto es que hay un tráfico enorme de esta índole, y bueno, sin control el tema. Vamos a ver esta parte de algunas especies mexicanas que pues se prohíbe el tráfico, pero que actualmente está postergado al tráfico. Así arrancan a los osos perezosos de su hábitat natural. Los osos perezosos son originarios de los bosques y selvas de América Central y Sudamérica. En el mercado negro, los osos perezosos alcanzan precios por arriba de los 90,000 pesos. Una vez que caen en las manos de los traficantes de especies,
cruzan vía terrestre por Guatemala y llegan a México a través del río Suchiate por Chiapas. Es tanta su demanda en nuestro país que se venden por anticipado a través de redes sociales. Hola amigos, les quiero platicar de lo que está por llegar. Bebés perezosos de 2 y 3 uñas. Se puede leer en páginas de Facebook mexicanas. El tráfico ilegal de especies está desatado ante el desmantelamiento de instituciones como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, de acuerdo a la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de la República Mexicana, ASCAR. Sí, se ha visto un incremento, se ha notado, a lo mejor sí no hay cifras oficiales, pero sí hay cifras de la calle. Vean, esta es una especie que de alguna forma está en peligro de extinción también, el oso perezoso, hay en México. Bueno, lamentablemente hay muchas personas que se están dedicando al tema del tráfico, para que se dé una idea de cuán grande es la trata, ¿no? También está, por ejemplo, el tema de los huevos de tortuga, que también está prohibido en el tema de importación y exportación, la ley de importación y exportación, o por ejemplo, una especie también que está protegida y prohibida, es la totuaba, una especie de pez que tiene en teoría, obviamente yo creo que esto no es cierto, pero en teoría, de acuerdo a la costumbre asiática, porque normalmente el tráfico va para Asia, tiene pues poderes afrodisíacos, ¿no? También. Para que se dé una idea, este tráfico de este pez es tan grande que incluso el pez llega a costar como si estuvieran traficando incluso hasta como cocaína, ¿no? Para que te des una idea de cuán grande llega a costar una especie que aún y a pesar de que está en peligro de extinción en México, se sigue traficando por el alto grado lucrativo que tiene en el mercado asiático, y ahí es donde principalmente se compra. Vean, se impondrá pena de 6 meses a 9 años de prisión y un equivalente a 100 a 300 días de multa quien de dichas actividades no se realizan en zonas urbanas o al que lícitamente desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque y derribe o tale árboles o algunos árboles. No sé si alguna vez ustedes se han encontrado con el tema de la tala de árboles, también que es un problema fuerte en México, y que derivado incluso de esto, se generó en realidad el programa, pues sí, en realidad el programa, el programa Sembrando Vida del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, para tratar de revertir estos fenómenos en donde pues se están cometiendo estas situaciones delictuosas, ¿no? Casi el 2% de la biodiversidad mundial se encuentra en este bosque majestuoso, imponente, monumental, talado, dañado, roto. Aquí los talamontes son amos y señores, por eso debimos entrar acompañados por militares. Hay personas que han dado su vida para defender lo que ves aquí. A los que no han matado, los persiguen. Ha sido muy duro, las consecuencias han sido muy caras. La pérdida de mi hermano, el encarcelamiento injusto de mi padre y ahora la acusación falsa que atravieso. Esta es la historia de cómo los que arrasan el bosque escapan impunes y los que lo defienden son acusados por el gobierno de ejercer tala ilegal. Esta es la historia de un paraíso que se derrumba. Hola, soy Roger Vela y estoy en el Gran Bosque de Agua en el Estado de México para documentar la terrible devastación de esta zona. Bienvenidos al Gran Bosque de Agua, hogar de venados, halcones, zorros, conejos, ardillas, búhos y ajolotes. Un hábitat amenazado por el filo de las motosierras y las hachas de los talamontes que durante años han cercenado su belleza. Un territorio que pierde una superficie equivalente a 9 canchas de fútbol cada día. Este territorio abarca 120,000 hectáreas de una cordillera boscosa que penetra en el poniente del Estado de México, el norte de Morelos y el sur de la capital del país. Pero es quizá en el municipio mexiquense de Ocuilan donde la depredación es más visible. Bueno, pues después de un largo trayecto, por fin entramos a una de las zonas más afectadas por la tala ilegal. Como podemos ver, hay trozos de árboles por todos lados. Algunos, como este, todavía se sienten frescos, acaban de ser cortados. En este bosque mutilado viven los Zamora, una familia indígena tlahuica que se niega a perder el bosque porque es parte de su esencia. Él es Misael,
Desde que era niño, su padre, don Ildefonso, le enseñó a cuidar a los árboles. Un día, durante la primavera del 2007, fue emboscado por talamontes armados mientras vigilaba la zona con Aldo, su hermano mayor. Ambos fueron rafagueados. Aldo, de 21 años, murió. Misael, con un pulmón perforado por una bala, logró sobrevivir, pero los talamontes se adueñaron del bosque. La gente nos advirtió que era peligroso entrar a esta zona porque los talamontes podrían dispararnos. Por eso fue necesario que entráramos con el ejército y con la policía local. 8 años después del asesinato de su hermano, su padre fue detenido. Los cargos: allanamiento de morada y robo. Organizaciones como Amnistía Internacional, Greenpeace y el Centro PRO señalaron que su detención era una represalia por su labor en defensa del bosque. 9 meses después, fue liberado cuando un juez reconoció que no había pruebas en su contra. Ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México busca a Misael. Irónicamente, lo acusan de tala ilegal, un delito que se castiga hasta con 20 años de prisión. Ellos fabricaron una historia, dijeron que 32 personas... Vamos a ver esta parte, ¿no?, que yo les comentaba. El tema de los delitos ambientales no es un tema sensible, es muy duro, es un tema muy cruel, porque, como podrán darse cuenta, muchos de estos delitos no solamente consisten en la gente que va y tala árboles, sino que hay una completa red de delincuencia organizada, de asociaciones delictuosas, en donde, pues miren, como ustedes lo están viendo, llegan con mano armada y literalmente te dicen, ¿sabes qué? Esto es mío y pues tú no puedes estar aquí, ¿no? Muchas de estas tierras que se consideran boscosas, algunas, no todas, pero algunas llegan a tener incluso sistemas ejidales. Y aún y a pesar de tener documentación sobre la titularidad de la tierra, sí, literalmente se despojan. Entonces, si bien es cierto, puedes de alguna manera inconformarte de este tipo de situaciones, lo cierto es que pues muchas veces la práctica desmesurada de este tipo de acciones genera que muchas personas, aún teniendo pues papeles, decidan pues simplemente no seguir con el tema del riesgo. También está el tema del uso de suelo forestal, ¿no? Arranque o derribeta árboles, y bueno, además, fíjense, el 419, a quien ilícitamente transporte, comerse, acopie, almacena, transforme madera, rollo o astillas, ¿no? Que al final de cuentas, para eso se ocupa el tema de la tala, ¿no? La tala de árboles va para eso, va para el tema de la madera, que se puede ocupar de múltiples formas, ¿no? Hablemos acerca de salas, comedores, etcétera, y bueno, eso también genera pues un lucro. Fíjense, se impondrá pena a quien críe o entrene un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre 2 o más perros. Esta es una de las que más cotidianamente se ha generado en torno a ella, porque la pelea de perros, ¿no? Así como, pues bueno, hay otro tipo de peleas, incluso en algunos estados de la República, no recuerdo en ese momento cuáles son, pero ya han prohibido incluso las peleas de gallos, ¿no? Otro pues espectáculo en donde pues 2 animales con uso de navajas llegan a cortarse hasta morir. En el caso de las peleas de perros es algo todavía más cruel porque la gente entrena a los animales para que puedan, en este caso, llegar a cometer una conducta de esta naturaleza, y es muy, muy atroz que también se cometan estas partes, ¿no? Pero bueno, esto genera, por otro lado, que bueno, pues también se da una idea de las conductas que se pueden llegar a cometer por ese tipo de situaciones, ¿no? Las peleas de perros son en realidad ilegales, ¿no? Vean, hay algunos videos donde obviamente existen este tipo de espectáculos, y bueno, en este caso, este tipo de prácticas está ilegal, no puede llevarse a cabo, y bueno, es más, ustedes recordarán aquella película de Amores Perros donde se da esta exhibición, no la pondré obviamente, pero bueno,
esta película muy famosa de los años 2000, que es cuando empiezan a tener ese tipo de actividades, pues bueno, se ejemplifica con claridad cómo está el negocio de la pelea de perros. Actualmente, y digo lamentablemente también al mismo tiempo, existen muchas peleas clandestinas, ¿no? Sobre todo ahora que se ha puesto muy de moda la crianza de perros pitbull, ¿no? Cualquier perro puede pelearse, pero digamos que aquellos perros que por historia, ¿no? Porque eso también es importante decirlo, los romanos ocupaban a ciertos perros para poder dar espectáculos. Dentro de las razas que los romanos ocupaban está el mastín napolitano, también estaban los denominados bull o tipos bull o dogos, ¿no? Hoy con tanta transformación de perros, pues bueno, hoy los que llegan a ocupar son los perros pitbull en sus diferentes clasificaciones, porque también dentro de ellos hay muchos, ¿no? Hay muchos, ahí está Staffordshire, está Amstam, están los Bully, está el estándar, está el American Pitbull Terrier, es decir, hay muchas formas, pero cualquiera de estas razas llegan a ocuparse incluso para los espectáculos de peleas de perros, y bueno, la verdad es que ustedes, pues como conocerán, son animales muy bonitos, pero también al mismo tiempo, cuando se les entrena para poder llevar a cabo una actividad de esta naturaleza, suelen ser muy violentos, demasiado violentos. Entonces, pues bueno, lamentablemente en México hay mucha gente que pide o sigue creyendo que es un modus de vida, ¿no? El apostar a sus animales a través de peleas, y a mí me parece algo verdaderamente atroz, y es por eso que el código lo tipifica. Y dice, no es posible para fines recreativos o de entretenimiento o de cualquier índole, que en este caso dice, o de cualquier índole, o sea, cualquiera, si no es recreativo o entretenimiento, de cualquier otro objeto. Pero si hay una pelea de perros es ilegal. No pueden existir este tipo de peleas, y también en esa parte, pues está la tipificación. Fíjense, posea, transporte, compra o venda perros con el fin de involucrarlos en cualquier exhibición o espectáculo de una pelea de perros, ¿no? Que eso también lo va a tipificar. El que organice, promueva, anuncio, patrocine o venda entradas para asistir a espectáculos que impliquen peleas de perros. Esta me pareció fabulosa, ¿no? Dentro del código, porque te dice, no solamente son los propietarios, ¿no? Sino que también aquellos que presten las instalaciones para que se lleven a cabo este tipo de actividades, también a que organice o vamos, o trate de lucrar con el espectáculo, ¿no? Puede literalmente tener una responsabilidad de esta naturaleza. Posea o administre una propiedad en la que se realicen peleas de perros con conocimiento de dicha actividad, también. El encubrimiento en este tipo de delitos también está penado. Ocasione que menores de edad asistan a una comparecencia que involucre la pelea de perros, también. Y bueno, ¿no? Realice con o sin fines de lucro cualquier acto con objeto de involucrar a perros, ¿no? En cualquier exhibición en el tema de peleas. Con o sin fines, porque también hay mucha gente que aún y a pesar de que no va a ganar dinero, simplemente por el gusto de ver esa violencia que generan los animales, pues los pone a pelear. Y bueno, afortunadamente aquí el código también dice, no es posible, te voy a sancionar, y bueno, esta conducta también está tipificada, ¿no? Lo cual me parece bastante benéfico. Y bueno, también al que daño prive de la vida a una tortuga, un mamífero, ¿no? Otra especie de tipificación también para aquellos delitos que de alguna forma impliquen quitarle la vida a algún animal. También está el tema de la bioseguridad, fíjense, a partir del 420 ter, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa a quien contravenciona lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país o extraiga del mismo, comercio y transporte, o libere en ambiente algún organismo genéticamente modificado. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, por eso les decía hace un momento, esto es fabulosísimo, porque hoy con el tema de la ciencia, no solamente se trata de proteger el medio ambiente tal y como está en un estado bruto, sino también se trata de que de alguna forma aquellos que tienen conocimiento científico no traten de modificar ese medio ambiente en base a métodos de investigación. Entonces te dice, si tú tienes un animal y lo modificas genéticamente y lo introduces al territorio, eso también está penado. No puedes llevar a cabo este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque es obvio y claro que las especies tienen un hábitat y en muchas ocasiones ese hábitat no es respetado por otras especies. Pero cuando esto pasa,
o cuando un humano lleva a una especie a la naturaleza a la cual no le pertenece, puede modificar el orden que ya existe dentro de esa propia naturaleza. Entonces, es muy delicado también el tratar acerca de modificaciones genéticas, cuando ya estamos hablando de cuestiones, pues sí, de laboratorio, ya clínicas, en donde se pueden dar ese tipo de situaciones. Delitos contra la gestión ambiental. Se impondrá pena de 1 a 4 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa a quien transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte cualquier residuo considerado como peligroso por características corrosivas, radiactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o radiactivas, a un destino para el que no se detenga la autorización para recibirlo. Entonces, en este caso, en pocas palabras, también, pues bueno, los materiales radioactivos tienen un uso. Entonces, estos deben de tener trazada una ruta de dónde salen y a dónde se dirigen. Y es una realidad en este sentido que de alguna forma estamos teniendo una situación o generación de que, pues bueno, hoy en día, para evitar el tema del delito, muchos de los transportes de material radioactivo se están robando. Entonces, esto ha generado también una alarma porque no se sabe para qué los ocupan, pero lo cierto es que existe mucho o se está dando mucho el tema del robo precisamente de este tipo de actos, ¿no? En donde se está generando una utilización de material radioactivo de la cual se desconoce, pero que se piensa en muchos de los casos que es para generación de energía. Esto obviamente implica gente con mucho dinero, pero bueno, lo cierto es que hasta el día de hoy se sigue tipificando este tipo de delitos. Y bueno, como podrán darse cuenta, el código es muy diverso, tipifica diferentes clasificaciones y precisamente lo hace para no caer en las problemáticas o no caer en las ambigüedades o incluso en la no regulación de ciertas conductas o ilícitos que dañan al medio ambiente. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.